Hoy en día hay mucha gente que se la da de muy intelectual, de muy élite, de muy alta o de por encima de todas las cosas o hasta de muy espiritual, incluso uno podría decir, y desprecia el fútbol. Seguramente muchos hemos escuchado esa gente que dice el fútbol es el pan y circo del pueblo, el fútbol simplemente es como el nuevo opio del pueblo y pan y circo del pueblo, y mucha gente que se embrutece viendo fútbol cuando se olvidan de las grandes cosas y de las cosas importantes. Hay gente que dice eso. Pan y fútbol para el pueblo, y uno ve y muchas veces hay de estos así como pseudointelectuales, el típico graduado en Universidad de Europa, sociólogo de no sé qué cosa, y entonces llega y dice, hoy en día la gente vulgar ve ese fútbol y no sé qué, y se divierte viendo 22 personas detrás de un balón, y cosas de ese tipo, como con desprecio y como con cierto elitismo. La realidad es muy distinta, o sea, para empezar, el fútbol no tiene nada de intelectual, todo lo contrario, esa gente en el fondo son pseudointelectuales. Uno puede mostrar muchos casos de grandes pensadores, filósofos de todo tipo, de derecha, de izquierda, teístas, ateos, lo que sea, que apreciaban muchísimo el fútbol y que le tienen un gran cariño al fútbol en todas las áreas. Uno piensa, por ejemplo, en un Albert Camus, que era filósofo y quizá uno de los más importantes, más allá de si uno comparta o no todas sus ideas. Albert Camus, que era filósofo, ese hombre era portero de su equipo, recordemos, él era argelino-francés, y este hombre era portero de un equipo de fútbol, y él decía, hay una frase famosa de él que decía, todo lo que aprendí de la moralidad y del deber, me lo enseñó el fútbol. Porque el fútbol enseña muchas virtudes humanas, porque el fútbol enseña mucho del ser humano y su condición. O pensó, por ejemplo, en Heidegger, que también tuvo muchas cosas buenas y muchas cosas también terribles, pero fue un filósofo muy importante, digamos, un intelectual. Y este hombre cuenta una anécdota de él, que una vez estaba en un tren leyendo un periódico y se le acerca un cercano de él que era filósofo también con él y que era como una especie de auxiliar o casi discípulo de Heidegger. Y el hombre, por meterle conversación en el tren, le empieza a preguntar a este gran filósofo, oiga, sí, qué sé yo, habla de la existencia, de la metafísica, del ser, de lo que sea. Y este hombre le dice, no, la verdad es que no tengo ganas de hablar de eso, yo quisiera hablar de ese líbero alemán del que todo el mundo está hablando y me parece demasiado interesante. Quería hablar de Franz Beckenbauer en ese momento. Y cómo a esta gente le interesa el fútbol y cómo el fútbol tiene una virtud en medio de todo el mundo. O sea, cómo el fútbol incluso tiene algo que ver hasta con la vida intelectual. Pensemos que el fútbol tiene que ver con el ocio. O sea, el fútbol es una desconexión a veces con lo útil. Estamos acostumbrados a producir, consumir, entretenernos. A veces el fútbol no es solamente entretenimiento, a veces el fútbol es ocio. Y es distinto el ocio del entretenimiento, porque a veces el ocio es la festividad, es la celebración, y eso es mucho más grande que simplemente entretenerse, es el escenario de encuentro. El ocio tiene un fundamento cultural importantísimo, y de lo cultural viene el culto. O sea, todo ocio, dice Joseph Pieper, un filósofo, tiene su fundamento en el culto. O sea, de alguna forma todo se deriva, se desprende de ahí. Es decir, cuando nosotros de alguna forma estamos celebrando algo, estamos alabando, estamos dando gracias por algo. ¿Y a quién le damos gracias si no es a Dios? Aunque muchos no se den cuenta, en el fondo hay una celebración que es noble, que nos hace buscar algo que está por afuera de nosotros. Y yo creo que eso es noble y valioso. El fútbol tiene un factor que nos hace trascender. Entonces yo estoy muy en contra, y tengo que decirlo, estoy muy en contra de toda esa gente que como con desprecio intelectual y como con cierta superioridad intelectual quiere hablarlo, incluso hasta en las cosas buenas, de pronto hasta del servicio, del trabajo público, de la empresa y todo eso. Hay gente que dice, no, yo no tengo tiempo para estar viendo ese tipo de cosas. Yo estoy dedicado, qué sé yo, a ser emprendedor, a ser productivo, a trabajar, y no tengo tiempo para dedicarme a ese tipo de cosas, qué sé yo, vanas o improductivas o de pereza o lo que sea. Y todo lo contrario. Platón decía una cosa muy tenaz. Los dioses, decía Platón, aunque Platón luego es más monoteísta, él dice, los dioses por su piedad nos dejaron la festividad para que podamos salir de nuestra fatiga. Eso es lindo. Hay que salir de nuestra fatiga. Y a veces el trabajo y hacer y producir y hacer, y lo servil nos revienta, nos cansa, nos explota, y esa filosofía a veces hasta medio del emprendedor, del sobretrabajador y sobreexplotador y autoexplotador, al final es dañina. O sea, uno debe pensar también en esos espacios en los que te liberas de todo eso y celebras, y alabas y agradeces y disfrutas y te abrazas. Y yo creo que eso es fundamental. Y yo creo que el fútbol es uno de muchos casos en los que podemos tener eso. Entonces nunca voy a estar yo de acuerdo con ese desprecio hacia el fútbol, todo lo contrario. Yo creo que el fútbol tiene unas grandezas.